the main issues that Ukraine is concerned about. Los principales problemas que preocupan a Ucrania, la integridad territorial, el mantenimiento de su seguridad y la soberanía, simplemente no se abordaron públicamente en la conferencia. El documento final no dice nada al respecto. Esto es una señal ominosa para Ucrania. Realmente no hay manera de que las fuentes oficiales del gobierno ucraniano puedan presentar esto como un gran éxito, porque se logró muy poco. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotaz, de Estudios de Neutralidad. Hoy tengo el placer de hablar con el Dr. Nikolai Petro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island. Ha publicado la maravillosa obra La tragedia de Ucrania, lo que la tragedia griega clásica puede enseñarnos sobre el conflicto. El Dr. Petro es mi experto de referencia en todos los asuntos políticos que ocurren dentro de Ucrania. Recientemente hemos visto muchos desarrollos, no tanto en la política interna, sino interactuando con otros estados. Por un lado, por supuesto, está la llamada Cumbre de Paz Suiza, de la que quiero hablar. Y dado que el profesor Petro ha publicado un par de nuevos artículos, pensé que es hora de una actualización sobre el proceso de paz, o la falta del mismo, si soy honesto. Nikolai, muchas gracias por acompañarme hoy. Es un placer estar contigo de nuevo. Nikolai, tal vez, primero que nada, la semana pasada, creo, o hace 10 días, publicaste un nuevo artículo con tu colega Ted Snyder, titulado Occidente debería ser receptivo a la apertura de Rusia a las conversaciones. Y después de que publicaste ese artículo, Vladimir Putin dio una conferencia de prensa significativa el viernes pasado. Fue más una conferencia frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Habló sobre la disposición de Rusia a negociar bajo ciertas condiciones y cuáles serían los objetivos de Rusia para un alto el fuego y eventualmente un proceso de paz. Poco después de eso, tuvimos la Cumbre de Paz Suiza. ¿Podrías explicar lo que escribiste y cómo interpretas los eventos de la semana pasada, donde muchos actores discutieron la paz sin hacer un progreso sustancial en esa dirección? Right. So I don't think he read my article. Correcto. Así que no creo que él haya leído mi artículo, Putin, quiero decir. Pero simplemente recogí cosas que han sido mencionadas por varios portavoces rusos durante varias semanas respecto al hecho de que Rusia está dispuesta a negociar. Hay un marco para estas negociaciones, que avanzó bastante. Este marco es el borrador del Acuerdo de Paz de Estambul. La versión final de este acuerdo fue firmada por el jefe de la delegación ucraniana el 15 de abril, y las negociaciones aún están en curso en ese momento. Negotiations were still ongoing at that point. There had been Y ha habido informes de noticias de que Rusia estaría interesada en revisar esos acuerdos para, como dice Rusia, reflejar las realidades sobre el terreno. Creo que estas declaraciones y el discurso de Putin, que fue muy largo e importante para el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, fueron de hecho un intento de insertar la agenda rusa en la cumbre suiza. Me cuesta referirme a la cumbre suiza como una cumbre de paz, porque no había nadie allí con quien negociar. El principal interlocutor, al que presumiblemente intentaban dirigirse, no fue invitado. Was not invited. So instead of calling it a peace summit, we should probably call it... Entonces, en lugar de llamarlo una cumbre de paz, probablemente deberíamos llamarlo un punto de reunión o un intento de coordinar un lado de las negociaciones en preparación, como dijo el comunicado final. Creo que el comunicado final de la cumbre suiza se redujo al punto más importante, que es la declaración de que todas las partes en el proceso deben ser invitadas y debe haber un diálogo con todos los involucrados. Luego, se le preguntó al presidente de la Confederación Suiza si sería posible que Putin viniera a Suiza, dado que la CIJ ordenó que fuera arrestado. Él dijo, bueno,
podemos hacer una excepción en ese caso, lo cual me pareció muy interesante. Es una declaración interesante sobre lo que nos gusta llamar en Occidente el orden basado en reglas. What we like to call in the West the rules-based order. Well, So- the, Bueno, este es interesante de todos modos, pero comparto tu opinión de que, en el mejor de los casos, la cumbre suiza fue un punto de coordinación para la coalición occidental. Lo interesante, por supuesto, es que intentaron invitar a muchos estados no occidentales, lo que parece indicar que esto era más una llamada de apoyo detrás de la bandera, ¿verdad? Pero no resultó ser así, porque el documento final, como dije en una transmisión ayer, es realmente pobre. De hecho, el documento final ni siquiera... Es gracioso, siempre se presenta en los medios suizos y en los medios en general como un marco para la paz. Pero este es probablemente uno de los peores términos. This is probably one of the worst. No. But this is not a Clearly. framework. So let's be generous and say that Zelensky Así que seamos generosos y digamos que el plan de paz de 10 puntos de Zelensky, que él enunció hace muchos meses, hace varios puntos, algunos de ellos menores pero otros más significativos. Los más importantes para Ucrania son la retirada de las tropas rusas, la restauración de las fronteras y lo que ellos llaman justicia. En otras palabras, la remuneración por los daños causados por la invasión. Estos son probablemente los 3 más importantes de los 10. Estos estuvieron completamente ausentes en el comunicado final. Zelensky fue a esta cumbre suiza con solo 3 temas que incluso le dijeron que podía discutir. Uno era el tema de la energía nuclear. El segundo era el intercambio de prisioneros y civiles. Y el tercero era, realmente olvido cuál era el tercero. The third was, well, I forget what the third one was, really. Energía nuclear, intercambio de prisioneros y, por supuesto, puertos. Ports. El comercio races. Correcto. Now, and then there Ahora, estaba la estructura que contenía estos 3 subpuntos. Las negociaciones y el acuerdo final deberían estar en el contexto del derecho internacional y deberían reflejar principios comúnmente aceptados. La forma en que estaba estructurado permitía prácticamente a cualquier nación adherirse a esas declaraciones generales. ¿Apoyas el derecho internacional y la Carta de la ONU? Sí, todos están a favor de eso. Rusia está a favor de eso. Simplemente no hay debate sobre esos puntos. El debate surge en los temas prácticos. En esos 3 temas, Ucrania obtuvo la firma de 78 naciones en el comunicado final y 15 no estuvieron de acuerdo en firmar. Varios estados clave se abstuvieron de asistir por completo porque no querían dar tanta credibilidad a la iniciativa. because they didn't even want to lend the initiative that much credence. So overall, En general, las cumbres o reuniones de este tipo se organizan para permitir que todos puedan afirmar que obtuvieron algo de ellas. Los partidarios de Ucrania dirán, miren cuántas naciones vinieron y cuántas acordaron firmar. Los escépticos argumentarían que ninguno de esos actores tiene un interés real en el asunto, excepto Occidente. Su respuesta fue predecible. El tercer mundo esencialmente reafirmó que quería un proceso más inclusivo y obligó a Ucrania a aceptar términos en el comunicado final de que debía haber otra cumbre y que la próxima cumbre tenía que incluir a Rusia. ¿Qué opinas del silencio de Rusia el lunes? Revisé la página principal del Kremlin, pero no pude encontrar ningún tipo de comunicado o reacción a lo que se publicó el domingo por la noche. Cuando Vladimir Putin habló con el Ministerio de Relaciones Exteriores el viernes, en aproximadamente una hora, los estadounidenses lo rechazaron, la OTAN lo rechazó, y luego Ucrania también lo rechazó. Bueno, ellos también lo hicieron. Quiero decir, es muy escaso en sustancia. Pero debido a que es tan escaso, creo que muchas de estas cosas en realidad no son opuestas por el Kremlin. Los intercambios de prisioneros de guerra han sucedido antes. Rusia está a favor de eso. El acuerdo de granos, hemos tenido uno entre Rusia y Ucrania.
y hemos tenido acuerdos de seguridad nuclear. Nuclear yeah. safety. Everybody's for that, yeah. And the grain deal, as Todo el mundo apoya eso. Western reporting, En cuanto al acuerdo de granos, como ahora sabemos por los informes occidentales, Ucrania se retiró de la renovación del acuerdo. En realidad no sabemos por qué ni cuál fue el trato allí. those are, as I said, secondary Así que de nuevo, esos son temas secundarios. concerned about. Los principales temas que preocupan a Ucrania, integridad territorial, mantenimiento de su seguridad y soberanía, But simplemente no se abordaron de manera pública en la conferencia. says nothing about El documento final no dice nada al respecto. there's no Esto es una señal ominosa para Ucrania. official Realmente no hay manera de que las fuentes oficiales del gobierno ucraniano puedan presentar esto como un éxito, porque se logró muy poco, because so y muchos actores políticos clave se negaron a participar o enviaron participantes de bajo nivel. participate at all or sent low-level participants. So it's just another sign Así que es solo otra señal de que la comunidad internacional ya no apoya a Ucrania con el mismo entusiasmo que tenía hace un año y medio. Esto probablemente se deba a varias razones, pero la más grande es probablemente la sensación de que el resultado militar es inevitable y no a favor de Ucrania. and it's not going to favor Ahora, dado que se ha aprobado la asistencia militar para Ucrania, incluyendo una nueva partida de dinero y armas, new tranche of money. hay mucha conversación al respecto. Lots of Creo que Occidente va a hacer un intento más con la esperanza de lograr un avance o algún cambio en el patrón de la guerra de desgaste de Rusia. Esto podría potencialmente cambiar la opinión de la gente sobre la inevitabilidad de la confrontación entre Ucrania, Rusia y Occidente, en la cual Ucrania es el punto focal. and between Russia and the West, in which Ukraine is the object. If, however, that does Si eso no sucede y Rusia continúa su avance lento, el resultado del conflicto militar y si la ayuda más reciente cambiará algo debería ser evidente para finales de este verano o el otoño. Si no hay un cambio significativo, habrá un fuerte impulso para negociaciones de paz posteriores que involucren a Rusia. Conocemos la posición de Rusia porque Putin la ha dejado muy clara. Lo más interesante de sus declaraciones recientes es que no hay nada realmente nuevo, pero ha simplificado el proceso. Desde la perspectiva de un observador externo, o desde la perspectiva de un país del tercer mundo o del sur global, no directamente involucrado en el conflicto, la percepción es que Rusia quiere negociar. Russia has said it wants to negotiate. Ukraine said it cannot negotiate. There's nothing to negotiate about. Ucrania ha declarado que no puede negociar hasta que Rusia se retire completamente. Ukraine has a peace program, Por lo tanto, ha rechazado las negociaciones. platform, which is Ucrania tiene un programa de paz con 10 puntos. En contraste, la plataforma de paz de Rusia tiene solo un punto: official statement that Ukraine una declaración oficial de que Ucrania no se unirá a la OTAN. Rusia está ofreciendo algo que Ucrania no, que es el fin del derramamiento de sangre. end to the bloodshed. Afirman que si Ucrania retira sus fuerzas, Rusia declarará inmediatamente un alto el fuego. We will immediately No hay demandas territoriales sobre la mesa en este momento. on the table at this point. Rusia dice que para comenzar un alto el fuego y empezar las negociaciones, Ucrania necesita retirar sus fuerzas y declarar oficialmente que no se unirá a la OTAN. To withdraw its forces and to make an official statement that it will not join NATO. Y aquí probablemente necesitamos explicar que la demanda es que Ucrania retire sus fuerzas de las partes de las 4 provincias o oblasts que aún están siendo disputadas. Outside of the territorial Fuera de las fronteras territoriales de las unidades administrativas, no sé cuántos kilómetros son, pero no está muy lejos para Donbass y Lugansk. Es un poco más para Gerson y Zaporilla, a creo. little bit more for Kherson and Zaporozhye, I think. Entonces, en cierto sentido, estamos ahora en un punto donde Rusia ha declarado claramente que su objetivo es que los combates terminen a lo largo de las líneas de estos 4 oblasts, ¿verdad? Las administraciones completas. Si llegamos a ese punto, si retiran sus tropas a ese punto, entonces no les dispararemos y garantizaremos que puedan retirarse allí. Luego negociamos. Then we negotiate, right. Now, the positions of the negotiating positions are clear.
Ahora, las posiciones de negociación están claras, pero no debemos verlas como obstáculos insuperables. Todos entran en negociaciones con demandas maximalistas. El propósito de la negociación es encontrar un compromiso entre estas demandas. Nadie comienza una negociación cediendo su posición. Es normal que cada parte haga demandas extremas inicialmente. Las negociaciones se llevan a cabo a puerta cerrada para llegar a un acuerdo lejos del escrutinio público. Public attention and then present it to the public. Yeah. So in a sense, we are now at a point where we actually from both Sí, sides exactamente. have the maximum Entonces, demand. en cierto sentido, estamos ahora en un punto donde ambos lados tienen demandas maximalistas. La comunidad internacional ha propuesto algunas ideas. También me gustaría mencionar el plan de paz ruso que se planteó hace aproximadamente un año y medio. Contenía 3 puntos principales y otros aspectos relacionados. Uno de los muy buenos comentaristas en Twitter, Arnaud Bertrand, señaló que 6 de los 12 puntos en el plan de paz de China están realmente incluidos en el actual. Así que estamos viendo algo emergiendo en este momento. La pregunta es, ¿se transformará en un proceso de paz o no? Question but- is, will Go it on. transform into a peace process or not? Again, I would divide what I call the De nuevo, dividiría lo que llamo paz en 2 etapas. Una es permitir que comiencen las negociaciones, sentarse a la mesa. La segunda es la negociación en sí, que lleva a un acuerdo de paz. En teoría, todos dicen que quieren las 3 cosas: negociaciones, un proceso de diálogo y una paz estable. Sin embargo, en Occidente y en Ucrania hay una gran reticencia a comenzar el proceso. El impedimento está en la etapa de decir, sí, estamos dispuestos a sentarnos y negociar. Yes, we're willing to sit down and negotiate. Because that will Porque significa admitir que tus demandas probablemente están fuera de discusión. are probably out of the window. That's what the beginning. Well, Ese es el comienzo. to the extent Bueno, en la medida en que cualquier negociación se aleje de la posición original, sí, eso es cierto. Pero eso nunca se ve normalmente como un impedimento para el proceso de sentarse. Tal vez en lugar de negociaciones deberíamos decir sentarse a una mesa. Deberíamos recordar cuántos meses tomó para que el liderazgo de Vietnam del Norte y el gobierno de los Estados Unidos se sentaran, porque el obstáculo era si debía ser una mesa redonda o una mesa cuadrada. No pudieron superar eso. Así que hay todo tipo de pretextos y excusas que eventualmente son barridos por la necesidad de llegar a la etapa de discusión real de asuntos sustantivos. Lo bueno para tanto Ucrania como Rusia, no sé si es bueno para the Occidente. good thing for both Ukraine and Russia, I don't know if it's good for the West. They've rejected it out of hand in the past and keep. Lo han rechazado de plano en el pasado y siguen rechazándolo. Pero lo bueno para Ucrania y Rusia es que ya hay un acuerdo que fue firmado, discutido e inicialado en un 90% de su contenido. Entonces, ¿qué queda por negociar realmente? No estoy diciendo que sea fácil negociar los puntos más difíciles, pero los puntos reales de negociación vienen después de que avancemos más allá de lo que ya está acordado, en principio, entre Rusia y Ucrania. Estos son puntos importantes, como la neutralidad, que han sido aceptados por ambas partes. That has actually been accepted by both sides. The issue of NATO membership was also in principle. El tema de la membresía en la OTAN también fue, en principio, acordado por ambas partes. Ucrania no buscaría la membresía en la OTAN, y a cambio, Rusia ofreció garantías similares a las de la OTAN por parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La discusión luego se centró en qué miembros del Consejo de Seguridad y otros estados participarían en estas garantías y la naturaleza de su compromiso en la defensa de Ucrania si fuera atacada. Pero esos son temas bastante técnicos. But those are fairly technical issues. And one of the reasons, by the way, that I see Ukraine's Una de las razones por las que veo el proceso de Ucrania de firmar acuerdos bilaterales con varios países, especialmente en Europa y Estados Unidos, como una buena señal es que indirectamente cumple con ese compromiso. Los acuerdos de Estambul fracasaron porque en abril de 2022, Estados Unidos no estaba dispuesto a comprometer recursos serios ni sus propias tropas para la defensa de Ucrania.
Ahora, parece que esto es al menos una posibilidad en algunos contextos. Estados Unidos y otros países han estado dispuestos a firmar acuerdos de apoyo a largo plazo, aunque la naturaleza de ese apoyo sigue siendo incierta. Sí, y ahora estamos en esta situación interesante, donde tenemos lo que mencionaste, estos acuerdos de Estambul. Sabemos que los rusos y Vladimir Putin han estado diciendo durante 2 años, chicos, esto sería un marco real, pero nunca lo publicó. Me pregunté por qué, porque sería una victoria fácil. Pero obviamente no quería poner en peligro la posibilidad de que esto se convirtiera en una base para una forma real de poner fin a las hostilidades. Y ahora tenemos al New York Times, que hace unos días publicó parte de ese acuerdo. Nomogor Surkel. Una versión, porque había muchas versiones por ahí. Y también notaste que por primera vez en 2 años, uno de tus artículos fue publicado en Ucrania. En ucraniano, ¿verdad? Sí, pensé que eso era muy interesante. ¿Puedes hablar sobre eso? El artículo que escribí para The Conversation, que ha sido reimpreso en varios periódicos estadounidenses y algunos sitios web europeos, discute los problemas que Ucrania está teniendo con sus esfuerzos de movilización. El número de tropas que probablemente agregarán a los roles activos del ejército ucraniano es mucho menor de lo que el Estado Mayor ha estado hablando en el pasado. Valeria Zaluzhny, la excomandante en jefe, habló de necesitar entre 450,000 y 500,000 tropas adicionales. Pero las cifras del Estado Mayor ahora con respecto a las nuevas tropas que podrían añadirse como resultado de esta movilización probablemente no superen los 100,000. Como resultado, el problema básico permanece. Ucrania no tiene los recursos para luchar una guerra contra Rusia y ganar. No tiene la capacidad económica, el armamento, el entrenamiento, ni las tropas en números y recursos básicos. Por eso Emmanuel Macron, ciertos funcionarios bálticos y otros jefes de Estado en Europa del Este han planteado la idea de que las tropas de la OTAN reemplacen a las tropas ucranianas que no están allí y no pueden ser comprometidas porque no existen. Y eso plantea un peligro de escalada, como la gente ha dicho. Argumenté que a menos que los líderes occidentales entiendan el problema básico de Ucrania, no queda otra alternativa para la estrategia occidental que enviar tropas de la OTAN. Eso debe ser claramente declarado. En otras palabras, no importa lo que Biden o el jefe de la OTAN digan en este momento, el personal militar está señalando que no se puede ganar, o probablemente ni siquiera mantener la línea, sin estas tropas de la OTAN. El hecho de que los políticos no lo admitan significa muy poco para el personal militar, porque tienen que hacer estos planes. Y cité al presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, quien dijo que alguna forma de participación de las tropas estadounidenses, probablemente en la capacidad de entrenamiento, ocurrirá. Sin embargo, las tropas son tropas, dijo. Así que ves, hay una discrepancia aquí de la que el lector occidental típico no se entera porque piensan que los políticos están a cargo. Pero los políticos eventualmente se rinden a la lógica militar en un esfuerzo militar. Para salir de este callejón sin salida, tienes que transformar lo que actualmente es un esfuerzo militar en Ucrania para derrotar a Rusia en un esfuerzo político, en un escenario negociado. Eso aún no ha ocurrido. Sí, pero esas son las dos rutas. O lo haces militarmente o lo haces diplomáticamente. En cierto sentido, la pregunta ahora es, ¿vamos a invertir a Clausewitz y continuar la guerra por otros medios, que es en la mesa de negociaciones? La pregunta ahora para mí es, ¿esto te indica que hay un cambio real dentro de Ucrania
y en los niveles más altos de toma de decisiones en Occidente. Me parece que los mayores obstáculos para avanzar hacia negociaciones reales son Washington y, en menor medida, Kiev. En Kiev, Vladimir Putin también dijo que todavía hay personas que pueden negociar con nosotros constitucionalmente. Lo que quiere decir es que, por supuesto, el mandato del señor Zelensky ha terminado. Constitutionally, and what he means is that Mr. Zelensky's term has, of course, run out. Correcto. Which doesn't mean that he didn't say it in that speech, but Lo cual no significa que no lo haya dicho en ese discurso. Pero ¿crees que Rusia está apostando por un par de actores políticos internos ucranianos que podrían llevar adelante el proceso y tal vez incluso hacerlo con el visto bueno de Washington? And maybe even do so with the okay from Washington? Possibly, but I don't. Posiblemente, pero no creo que sea una apuesta sabia. Ningún poder debería basar su política en la expectativa de un golpe de Estado o algún cambio radical por parte de personas que no conoces, cuyas ambiciones, posibilidades y capacidades no tienes forma de medir o controlar. Ese es el caso de cualquier figura de oposición en Ucrania hoy en día. Pero ¿qué pasa con el Parlamento ucraniano? Si hubiera una mayoría en el Parlamento para proponer un proyecto de ley que las negociaciones deberían comenzar ahora, ¿no obligaría eso al gobierno a actuar? There is no such majority because No existe tal mayoría porque las elecciones parlamentarias han sido congeladas. Han sido congeladas bajo la condición de que el partido del presidente, que por cierto ha enfrentado críticas en la política ucraniana por la actitud despreocupada de la administración presidencial hacia el parlamento ucraniano, dándolo por sentado. No hay ninguna figura política en el parlamento con la estatura para argumentar en nombre de la nación. Sería difícil imaginar una alternativa a Zelensky. Podrías fantasear y crear escenarios, pero no hay un camino obvio desde el presente hacia una alternativa. Así que, de facto, lo que probablemente sea más probable si las negociaciones van a comenzar es que Zelensky seguiría siendo la figura principal. Sin embargo, sería obligado a negociar por otros actores políticos influyentes, tanto en Ucrania como en Occidente simultáneamente. Y esa combinación, donde él sigue siendo el que presenta la cara de Ucrania, pero de alguna manera se transforma de un líder de una nación sitiada en un líder que puede llevar a la nación a la paz, requiere una capacidad y un tipo de estadismo diferente. Si eso está en su repertorio, ese sería el camino que necesita tomar. A veces lo observo, veo los discursos de Zelensky, la forma en que formula ciertas opciones y pienso que puede entender esto. Puede darse cuenta de que necesita ser flexible y cuidadoso en su elección de palabras y dejar opciones abiertas. Pero luego nunca lo lleva más allá. Sus portavoces, ya sea su jefe de gabinete o asesores militares, retroceden en cualquier sugerencia de este tipo y adoptan una línea muy dura contra cualquier negociación en principio, lo cual, por supuesto, lo restringe. Ahora, ha habido especulaciones de que la serie de despidos de funcionarios apoyados por Occidente en el gobierno ucraniano, más recientemente Mustafa, pero ha habido 5 o 6 antes que él, eran conocidos por ser los favoritos de Estados Unidos y las embajadas del G7 en Kiev. Su destitución es quizás una señal de que Zelensky quiere ser más independiente en sus decisiones. Puede que no esté dispuesto a hacer todo lo que se le pide, y ahora esté menos preocupado que antes por ser llamado no serio en la lucha contra la corrupción y la reforma, porque ninguna de esas cosas realmente le importa. Está luchando por su propia supervivencia política y la de su país. Lógicamente, ese debería ser su primer objetivo. Para lograrlo, como he argumentado en el pasado, necesita distanciarse del corsé impuesto a sus negociaciones con Rusia por parte de Occidente.
Hasta ahora, no ha salido a la luz nada significativo en términos de aperturas o diálogo con Rusia. Pero si hubiera un diálogo a nivel militar o de algún otro nivel entre funcionarios ucranianos y rusos, ¿por qué nos lo contarían? Yeah, of course, of course. I just keep wondering, Por supuesto. Sigo preguntándome, ya sabes, hay un gran debate sobre cuán libre es realmente Ucrania para tomar sus propias decisiones y cuánto está atada a las decisiones tomadas en Washington y Bruselas por la OTAN y los Estados Unidos, ¿verdad? Creo que no hay una manera definitiva de responder a eso. ¿Hay alguna indicación sobre la opinión pública en Ucrania, especialmente en la parte gallega del oeste de Ucrania? ¿Están cambiando las opiniones hacia aceptar las realidades y decir que es mejor llegar a un alto el fuego que aferrarse a una parte del país cuyos ciudadanos no nos gustaban mucho desde el principio? Citizens we didn't like at the beginning very much anyhow. Is there a change? Well, um, Bueno, hay inconsistencias en los deseos de los ucranianos que han sido encuestados. Regularmente se les pregunta sobre sus actitudes y apoyo a varios ministros y ramas del gobierno. ¿Estarían dispuestos a negociar con Rusia? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles serían los resultados deseados? En los últimos 6 meses hemos visto un descenso perceptible en el apoyo público a Zelensky. Las últimas cifras que vi hoy indican una disminución del 20%. Sin embargo, más del 50%, cerca del 60%, todavía dicen que tienen confianza en Zelensky. La mayoría de los ucranianos todavía sienten que debería seguir luchando. feel that the country should fight on. Because, well, who knows why, but Porque bueno, quién sabe por qué, pero sospecho que es porque sienten que aún puede ser posible lograr mejores resultados para Ucrania que el statu quo actual. Así que creo que siempre habrá una parte de la población que se sienta de esa manera, incluso hasta el final. Recientemente estaba leyendo no encuestas de opinión, por supuesto, sino relatos de periódicos polacos sobre la Blitzkrieg de 6 semanas que la Alemania nazi emprendió en 1939 al invadir Polonia. Me sorprendió el hecho de que todos los días, hasta la capitulación final, los periódicos informaban que las fuerzas polacas estaban ganando y a punto de rechazar a los invasores alemanes. Vemos eso consistentemente en cada guerra. Es parte de la forma en que se lleva a cabo la guerra moderna. It's part of the way modern warfare is conducted. It's conducted in order. Se lleva a cabo para construir apoyo público, porque el apoyo público es vital para el esfuerzo bélico. Es esencial que la gente vaya a la guerra y que la economía provea para la guerra. Todo esto es muy importante, y ciertamente no querrías socavar la creencia de tu propia población en tu capacidad para tener éxito en la guerra. Si lo hicieras, sería inmoral continuar la lucha. Así que tenemos esa situación en Ucrania. El apoyo público se está erosionando lentamente, pero nunca colapsará significativamente. Creo que en el peor de los casos probablemente caerá por el 50%, pero eso ya sería dramático. But that would be already dramatic. You were the one who pointed out, I think. Fuiste tú quien señaló, creo, en tu libro, pero también antes en muchos artículos, la cantidad desproporcionada de influencia que la ultraderecha tiene en la formulación de políticas en Ucrania. Aunque solo obtienen muy pocos votos y tienen muy poco apoyo, debido a que están dispuestos a ser tan violentos, tienen una influencia desproporcionada en el proceso político. Hace un par de meses, me dijiste que el gran cambio dentro de Ucrania podría llegar en el momento en que esos ultranacionalistas decidan que es mejor negociar que perderlo todo. ¿Es eso algo que todavía pasa por tu mente o no? Is that still something that's going through your mind or not? Well, you have to understand that the right wing of the Bueno, tienes que entender que la derecha del espectro político es igual que el centro y la izquierda. Está fragmentada y hay líderes individuales. Estos líderes y grupos a veces tienen ambiciones contradictorias. Para enfocarte en la extrema derecha,
tienes que argumentar ante la población en general que eres más radical y más comprometido con tus ideales que tus líderes rivales en la extrema derecha. Tienes que ser ultraderecha en comparación con otros que compiten contigo por influencia política en ese segmento de la población. Pero una vez que logras cierta prominencia como portavoz de esa ideología, tienes que considerar las consecuencias más amplias. Si el esfuerzo en el que estás involucrado está llevando al colapso del país, su destrucción o la pérdida de recursos significativos, entonces tienes que dar un paso atrás. Debes estar dispuesto no puedes salvar el país y luchar otro día. No hay una etapa. And there is a stage at which for a successful politician, for any Para un político exitoso, cualquier político que valga la pena está dispuesto a renunciar al fanatismo a cambio del éxito. Si no, simplemente gritan hacia la muerte y mueren. Eso es todo. Se acabaron y su influencia política se acabó. Entonces, si quieres que tu influencia política y tus ideales políticos sobrevivan, tienes que estar dispuesto a dar la apariencia de compromiso. Vemos eso en muchos movimientos revolucionarios exitosos. Llegan al poder y se mantienen en el poder, no porque estén comprometidos con lo que inicialmente prometieron, sino porque se comprometen y aseguran a sus seguidores que continuarán de esta manera en el futuro. Mientras tanto, durante los próximos 10 a 20 años, todo se trata de compromiso político. Sí, en el momento eso se llama Meloni. Oh, ¿de verdad? Sí, lo siento, me refiero a Meloni. Ella llegó al poder con una base bastante radical y ahora está bastante integrada en la agenda global. Sí, pero también estaba pensando en el interesante ejemplo de Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano. El aliado político de Nelson Mandela fue el Partido Comunista Sudafricano. Una vez que llegó al poder, nunca los condenó, pero claramente se distanció de ellos. Ahora actuaba como una fuerza unificadora en Sudáfrica y apelaba a Occidente en busca de apoyo político. Tuvo que reinventarse de esa manera. En última instancia, incluso el Partido Comunista Sudafricano se volvió mucho menos radical porque quería alinearse con los ideales de Nelson Mandela. Puedo ver fácilmente un desarrollo similar entre los numerosos pequeños grupos marginales de extrema derecha en Ucrania. Última pregunta. ¿Hay algo en lo que vas a prestar especial atención durante las próximas semanas para entender lo que está sucediendo entre Rusia, Ucrania y Occidente? Algo en el horizonte que creas que será bastante importante. Tal vez la cumbre de la OTAN en julio en Washington. ¿En qué te vas a centrar? No veo nada nuevo que salga de Occidente, porque la retórica parece haber limitado el pensamiento original sobre la negociación. La retórica es tan extrema que se ha vuelto dominante en Occidente. Entonces, lo que creo que veremos en su lugar son iniciativas de paz que despegan de la cumbre suiza organizada por los Emiratos Árabes Unidos, o tal vez China, o tal vez algunas terceras partes como Arabia Saudita. Nuevamente, no imitando el proceso suizo, sino poniendo a Rusia en el centro del escenario e invitando a Ucrania. Ahora, si ese fuera el caso, ¿qué hará Ucrania? What will Ukraine do? It would be a very bad look to reject participation. Sería una muy mala imagen rechazar la participación solo porque Rusia estaba allí. ¿Quién sabe? Pero incluso el comunicado final suizo deja a Ucrania sin opciones para el futuro, excepto las negociaciones con Rusia. Diría que eso es lo más importante que ha salido de la cumbre suiza. El futuro tendrá que involucrar algún tipo de negociaciones multilaterales, pero esencialmente será entre funcionarios ucranianos y funcionarios rusos. Eso es cierto, y Ucrania firmó ese documento, o se comprometió públicamente con él. Así que es verdad. De acuerdo.
Nikolai Petrov, muchas gracias por su tiempo. Esta fue una conversación muy esclarecedora y volveremos a hablar. And we'll speak again. Gracias.